La mayoría de las personas ha aprendido a ver la enfermedad como un accidente biológico, como un error del cuerpo o el resultado de factores externos. Se nos enseña que estamos a merced de virus, genética o incluso del azar, como si nuestro organismo fuera una máquina desconectada de lo que pensamos y sentimos. Pero Neville Goddard nos lleva a un punto de vista completamente distinto, profundamente revolucionario. El cuerpo no actúa por sí solo, sino que refleja con absoluta precisión el estado de nuestra conciencia. Neville afirmaba sin titubeos que el estado de conciencia del hombre es la única realidad. Desde esa comprensión, todo lo que aparece en el mundo físico, incluido el cuerpo, no es más que el eco de aquello que sostenemos como verdadero dentro de nosotros. No se trata simplemente de pensamientos positivos o emociones pasajeras, sino del estado en el que residimos, el estado que hemos asumido como real, incluso sin darnos cuenta. La enfermedad, entonces, no aparece como castigo ni como accidente, sino como una forma física que revela un desequilibrio interno mantenido en el tiempo. A lo largo de sus enseñanzas, Neville repitió que la imaginación y la conciencia son los únicos creadores, y si la imaginación crea, también moldea cada célula del cuerpo. Lo que tú imaginas ser, lo que tú crees que eres, lo que constantemente aceptas en tu mente como cierto, se convierte en carne. Así, lo que el mundo llama síntomas no son más que señales visibles de una causa invisible, el estado mental que los precede. El contraste es profundo. Mientras el mundo corre a buscar remedios fuera de sí, Neville nos invita a mirar hacia adentro y a reconocer que nada puede manifestarse en el cuerpo si no ha sido aceptado primero en la conciencia. En lugar de preguntar, ¿qué tengo?, él nos guía a cuestionarnos, ¿quién estoy siendo en este momento? Porque, según él, somos siempre aquello que creemos ser, y el cuerpo no es más que un sirviente silencioso que manifiesta con fidelidad ese mandato interior. Neville enseñaba que todo estado sostenido en la conciencia, ya sea de salud o enfermedad, de alegría o resentimiento, inevitablemente se convierte en forma. No es suficiente pensar algo una sola vez, ni siquiera desearlo intensamente por un momento. Lo que realmente crea es el estado en el que habitamos día tras día, el que aceptamos como verdadero incluso cuando no somos conscientes de ello. Y ese estado, al mantenerse, se convierte en experiencia física. Así como un guión interno se convierte en escena, la imagen mental persistente se convierte en cuerpo. Cuando una persona se sostiene durante años en un estado de preocupación constante, de culpa no resuelta o de miedo silencioso, no puede sorprenderse si su cuerpo termina reflejando ese mismo ambiente interior. Neville decía, la conciencia es la única realidad, no la figuración mecánica del cuerpo. El cuerpo no es el origen de nada, es el resultado. Y como resultado, solo puede expresar lo que ha sido sembrado en la mente. El estrés, por ejemplo, no es una causa externa que cae sobre alguien, es un estado interno asumido. La tensión acumulada en la conciencia se convierte, con el tiempo, en tensión muscular, insomnio, afecciones digestivas o lo que el mundo clasifica como trastornos. Pero todo comenzó en lo invisible. Hay quienes se aferran a emociones como el resentimiento, pensando que se trata de un asunto emocional sin consecuencias mayores. Pero el cuerpo escucha. Cada emoción sostenida es una orden silenciosa que la carne obedece. Un corazón cargado de rencor no puede latir con libertad. Un sistema nervioso sostenido en el miedo no puede generar descanso ni reparación. Neville no hablaba de emociones pasajeras, sino de estados crónicos, aquellos que elegimos, aunque sea inconscientemente, como residencia mental. Cuando uno se identifica con la tristeza, con la debilidad, con la sensación de que algo en uno está roto, el cuerpo simplemente lo confirma.
En este sentido, el cuerpo es un espejo obediente de la imaginación persistente. No responde a lo que decimos que queremos, sino a lo que realmente creemos que somos. Podemos anhelar la salud, pero si habitamos la conciencia de la fragilidad o del dolor, eso será lo que se manifieste. La ley es clara y precisa. Lo que imaginas ser, eso serás. Y si la imaginación se llena de imágenes de deterioro, de enfermedad o de impotencia, el cuerpo solo puede reflejar ese guión con total fidelidad. Para Neville, no existe tal cosa como el azar en la manifestación. Nada ocurre sin causa, y esa causa nunca está fuera del individuo. Las enfermedades no aparecen de repente como errores del destino. Son expresiones organizadas, precisas y sostenidas de una conciencia que ha sido descuidada o mal dirigida. El cuerpo no enferma solo, porque no actúa por iniciativa propia. Siempre responde al contenido interno que le da forma. Si el mundo físico es un escenario, el cuerpo es uno de sus actores principales, y su papel está determinado por el guión que repetimos en secreto una y otra vez dentro de nosotros. Neville enseñaba que lo que tú imaginas persistentemente termina volviéndose parte de tu mundo, no por casualidad, no por azar, sino por ley. Y esa imaginación no se limita a las imágenes mentales, sino a los hábitos emocionales y las creencias profundas que cargamos silenciosamente. Cuando una persona mantiene pensamientos de indignidad, de culpa o de castigo, está sembrando la semilla de un desequilibrio que tarde o temprano se volverá visible. Nadie puede pensar en sí mismo como débil durante años y esperar fuerza. Nadie puede sentir que no merece bienestar sin que su cuerpo traduzca esa creencia en limitación. El autosabotaje no siempre se presenta como una acción destructiva evidente. A veces es simplemente un susurro interno que repite: esto es demasiado bueno para mí, o no puedo confiar en mi cuerpo, o siempre estoy enfermo de algo. Y aunque parezca inofensivo, ese diálogo silencioso moldea la materia. El cuerpo escucha, no las palabras, sino la vibración interna desde la que vivimos. La culpa, por ejemplo, carga al cuerpo con una deuda invisible. El resentimiento envenena no al otro, sino al sistema que lo sostiene. El miedo contrae, paraliza, interrumpe el flujo natural de vida. Cada uno de estos estados, cuando se convierte en hábito, inscribe su huella en la carne. La mente que repite una idea con suficiente constancia termina transformándola en sustancia. Neville insistía en la importancia de vigilar lo que uno permite que habite su conciencia, porque todo lo que allí se repite tiene vocación de volverse cuerpo, circunstancia o experiencia. No basta con desear estar bien si el hábito mental está comprometido con el conflicto. Si alguien se levanta cada día y, aún sin decirlo, vive desde la expectativa de sufrir, el cuerpo lo sabrá antes que nadie. La repetición mental es la semilla de toda condición física. No importa cuán invisible parezca al principio, como toda semilla, una vez sembrada y regada con atención, aunque sea negativa, brotará, y lo hará con fidelidad. Cuando Neville hablaba de transformación, no proponía una lucha contra lo que ya se ha manifestado. No enseñaba a pelear con los síntomas ni a intentar corregir el cuerpo desde afuera. Su enfoque era mucho más radical y liberador. No se trata de curar el cuerpo, sino de asumir con absoluta fe el estado de salud perfecta, no como una meta futura, sino como una realidad presente en la conciencia, porque para él, el único poder verdadero está en el acto creativo interno. Este acto comienza en el silencio, en el espacio íntimo donde uno deja de identificarse con la enfermedad y empieza a identificarse con la totalidad. Neville decía que no hay nada que cambiar en el exterior, solo hay que cambiar el estado desde el cual uno se experimenta a sí mismo. Si alguien quiere salud, debe dejar de verse como enfermo intentando sanarse
y comenzar a vivir desde la conciencia del que ya está sano. Es una rendición total al hecho cumplido, una entrega a la imagen interior del bienestar, aunque el cuerpo aún muestre lo contrario. Aquí entra en juego una de sus enseñanzas más potentes. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido. Eso incluye el deseo de estar bien, de sentirse libre, fuerte, en equilibrio. No es un juego mental ni una afirmación superficial. Es una transformación de identidad. El individuo no dice, quiero sanar, afirma internamente, yo soy salud. Y desde esa convicción, imagina cómo camina, cómo respira, cómo vive alguien que ya ha recibido lo que desea. Se convierte en eso, en su interior, sin esperar permiso del mundo físico. La imaginación es el canal, pero no se trata solo de visualizar, sino de sentir. Sentir el alivio, la ligereza, la vitalidad, como si ya fueran reales, porque en el plano de la conciencia ya lo son. El principio es sencillo, pero exige constancia. Si el mundo exterior no cambia inmediatamente, no es motivo para dudar, sino para profundizar aún más en el nuevo estado asumido. Neville no prometía una manifestación inmediata en todos los casos, pero sí garantizaba que todo aquello que se sostiene con fidelidad en la conciencia debe reflejarse en la forma. Así como un actor se convierte en su personaje, el individuo que asume con seriedad la identidad de la salud perfecta terminará encarnándola. Y es aquí donde muchas personas tropiezan. Esperan ver primero una prueba en el cuerpo antes de entregarse al sentimiento de estar sanos. Pero Neville enseña que el orden es inverso. Primero es la creencia, la vivencia interna del deseo cumplido. Luego, el cuerpo reacciona, porque el cuerpo no es causa, es efecto. No puede liderar el cambio, solo puede seguirlo. Así, cuando uno sostiene dentro de sí la sensación profunda de ser ya la versión sana de sí mismo, el cuerpo, obediente, comenzará a alinearse. Y lo hará no porque fue curado, sino porque se le ofreció un nuevo estado desde donde expresarse. El verdadero tratamiento, según Neville, no se encuentra en medicamentos ni en procedimientos externos, sino en el cambio radical de la percepción interna. Para él, todo estado de salud o enfermedad es el reflejo directo de cómo el individuo se percibe a sí mismo. Si alguien se ve como débil, roto o indigno de bienestar, su cuerpo lo confirmará. Pero si se atreve a modificar esa autoimagen, si se atreve a imaginar una nueva versión de sí mismo, con fe inquebrantable, entonces la transformación no tiene límites. Cambiar la percepción interna no es simplemente tener pensamientos positivos, es reescribir desde la raíz la historia que uno se cuenta sobre sí mismo. Muchas personas han vivido durante años repitiéndose internamente que algo en ellas está mal, que llevan una carga que no pueden sanar. Ese diálogo, invisible pero constante, actúa como una hipnosis que sostiene la enfermedad. Y mientras no se interrumpa, el cuerpo seguirá obedeciendo. Neville entendía el perdón no como un acto moral, sino como un acto creativo. Perdonar no es justificar lo que ocurrió, sino liberarse de la carga que lo mantiene vivo en la conciencia. Decía, el perdón es el cambio de la vieja imagen por una nueva. Si alguien se aferra al resentimiento, se ata a la herida. Si guarda culpa, se encadena a una versión de sí mismo que ya debería haber sido disuelta. El perdón, en sus enseñanzas, es una forma de limpieza interior que restaura el equilibrio y, por tanto, permite la salud. No hay salud duradera donde hay odio. No hay sanación donde la mente aún habita el dolor del pasado. Soltar no es olvidar, es dejar de sostener dentro de uno aquello que perturba la armonía. Y es la imaginación el instrumento con el que se lleva a cabo este reemplazo. Neville insistía en que la imaginación no era fantasía,
sino la realidad operativa detrás de toda creación. Si quieres sanar, debes comenzar por imaginarte en paz. No importa cuánto tiempo hayas estado sufriendo, ni cuán grave parezca tu condición. Lo importante es qué imagen decides sostener ahora. ¿Eres aún la persona que carga con ese dolor? ¿O puedes comenzar a verte con absoluta claridad como alguien libre, pleno, vital? Sustituir estados mentales tóxicos por armonía no se logra por fuerza de voluntad, sino por persistencia en la nueva imagen. Cada vez que el viejo hábito mental regresa, uno debe recordar que no está obligado a obedecerlo. Puede escoger otra vez. Puede cerrar los ojos y verse completo. Puede escuchar una voz interna que diga: yo soy salud, yo soy libertad. Y repetirlo no como un deseo, sino como una verdad que ya habita en lo más profundo del ser. Porque, como enseñaba Neville, no tienes que luchar por aquello que ya eres, solo tienes que aceptarlo como real. Neville no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. A lo largo de sus conferencias y escritos, compartió historias reales de personas que transformaron su estado físico al asumir un nuevo estado de conciencia. Una de las más recordadas es la de una mujer que sufría de una enfermedad en la piel, una condición crónica que la había acompañado por años. Había intentado todo tipo de tratamiento sin resultado, hasta que decidió aplicar las enseñanzas de Neville. En lugar de seguir buscando curación desde el exterior, comenzó a imaginar que su piel era perfecta. Se visualizaba cada noche mirándose al espejo y admirando una piel completamente limpia. No trataba de ver si funcionaba, simplemente asumía, con convicción absoluta, que ya era así. Y con el tiempo, sin esfuerzo físico alguno, su piel empezó a sanar. La curación no fue el resultado de una lucha, sino de una fidelidad al nuevo estado asumido. Otra historia habla de un hombre con un diagnóstico grave que, en lugar de hundirse en el miedo, se retiró por completo al mundo interno. Cada noche se dormía en el estado de salud perfecta, repitiendo en su mente escenas en las que sus amigos lo felicitaban por su recuperación, viéndose a sí mismo lleno de energía, sintiendo en su cuerpo la fuerza que deseaba experimentar. Neville subrayaba siempre que la clave no era solo visualizar, sino hacerlo con emoción, con fe, con la sensación de realidad. Lo importante no es si el mundo externo cree que es verdad, sino si tú lo crees. Y aquel hombre, ignorando completamente las apariencias, persistió en su visión hasta que su cuerpo se rindió a esa nueva dirección interna. Además de estos relatos reales, Neville interpretaba los pasajes bíblicos no como registros históricos, sino como dramatizaciones simbólicas de procesos internos. La curación de los ciegos, por ejemplo, no era para él la historia de un milagro físico, sino una representación del despertar de la conciencia. Que se haga según tu fe, decía Jesús. Y para Neville, esa era una afirmación literal. Tu fe no te premia, te forma. Ver era, simbólicamente, salir de la oscuridad de un estado mental limitado y entrar en la claridad de una nueva identidad asumida. Cuando el paralítico fue levantado, no era un cuerpo el que se ponía de pie. Era una mente que dejaba de identificarse con la impotencia. Levántate, toma tu lecho y anda. Era una orden directa a dejar atrás el viejo estado, el viejo hábito de conciencia, y vivir como quien ya está completo. Así, la Biblia se convertía para Neville en un manual práctico de transformación interior. Cada curación relatada en sus páginas era una invitación a reconocer que el cuerpo solo refleja lo que la mente sostiene, que el agua se convierte en vino cuando cambiamos la calidad de nuestro pensamiento, que el ciego ve, el cojo camina y el leproso se limpia cuando uno asume la conciencia de estar ya sano, ya completo, ya redimido.
No hay condición física que no pueda ser alterada si el estado que la sostiene es sustituido, porque el mundo entero, y eso incluye el cuerpo, es siempre la sombra proyectada por el ser que imaginamos ser. Para Neville, buscar salud es una trampa, porque en el mismo acto de buscarla se afirma, sin darse cuenta, su ausencia. Y lo que se afirma en conciencia se manifiesta. Por eso insistía en que la salud no se busca, se asume. No es algo que se encuentra al final de un camino, ni una meta que se alcanza con esfuerzo. Es un estado que se encarna ahora, aquí, sin condiciones previas. En el momento en que alguien dice, quiero sanar, ya ha declarado que no está sano, y esa declaración se convierte en su verdad. En cambio, cuando uno afirma, sin duda, yo soy salud, aunque las apariencias digan lo contrario, comienza el verdadero acto creativo. Neville criticaba la dependencia ciega de métodos externos, no porque estuviera en contra de ellos, sino porque sabía que nada externo puede alterar una conciencia no transformada. Las personas pueden cambiar de doctores, de terapias, de hábitos, pero si siguen habitando la misma identidad interior, la del enfermo, la del frágil, la del que espera ser salvado, entonces todo cambio externo será temporal o inútil. El hombre no necesita ayuda, necesita despertar, decía. Y despertar es precisamente eso, dejar de buscar fuera lo que solo puede surgir desde dentro. En este contexto, perseguir la salud es lo mismo que alejarla, porque mientras más se corre tras algo, más se confiesa su lejanía. Este principio es ineludible. Lo que tú persigues, tú lo mantienes distante. En cambio, lo que tú asumes como ya hecho, se manifiesta. Por eso Neville decía que no se trata de llegar a la salud, sino de vivir desde ella, habitar mentalmente el cuerpo que ya está en equilibrio, sentir la energía ya restaurada, vivir cada escena cotidiana como lo haría alguien que ya se sabe sano. Esa es la única forma real de modificar la experiencia externa, convertirse en conciencia en lo que se desea. Y aquí se revela la diferencia fundamental entre desear salud y ser salud. El deseo implica separación, declara, aún no lo tengo. Es un estado de carencia, por más noble que parezca. En cambio, ser salud es afirmar una identidad ya cumplida. No es desear estar bien, es decidir que ya se está. Y esa decisión, cuando se mantiene con firmeza, sin caer en el hábito de verificar con el cuerpo o con el espejo, acaba arrastrando la realidad hacia su imagen. Porque el cuerpo, como todo en el mundo, no tiene voluntad propia. Solo puede seguir al ser que tú decides ser. Neville lo repitió incontables veces. Debes atreverte a asumir lo que tus sentidos niegan. Porque solo quien asume en medio de la contradicción tiene el poder de cambiar lo visible. No necesitas pruebas para asumir, necesitas fe. No necesitas tiempo, solo convicción. La salud, en sus enseñanzas, no es un premio que se gana, es un estado que se recuerda. Un retorno interno al diseño perfecto que siempre estuvo disponible, esperando a ser activado por medio de la conciencia. La transformación verdadera, la que toca el cuerpo y lo restaura desde la raíz, no ocurre por momentos esporádicos de inspiración. Neville enseñaba que requiere disciplina, vigilancia y constancia. Si el cuerpo es el reflejo de la conciencia, entonces mantener el estado de salud no es un evento sino una práctica. Y esa práctica comienza con una decisión firme, no permitir más diálogos internos que contradigan la identidad asumida, porque no se puede sembrar una semilla de vida mientras se riega al mismo tiempo con pensamientos de muerte. La vigilancia mental no es represión, sino lucidez. Es observar lo que uno piensa de sí mismo cuando nadie está mirando. Es notar si al menor síntoma se corre al viejo estado de miedo o si se permanece anclado en la conciencia del bienestar.
es estar presente cuando aparece la tentación de decir, yo siempre tengo esto, o esto nunca se me va, y en su lugar detener el pensamiento, redirigirlo, reformularlo. Yo ya no soy esa persona, ese no es mi estado ahora. Porque cada vez que uno se entrega al viejo guión, aunque sea por costumbre, se reactiva el antiguo patrón en el cuerpo. Y si se sostiene, lo revive. Neville proponía ejercicios concretos para mantener viva la nueva identidad. Uno de los más poderosos era la revisión del día. Al final de cada jornada, justo antes de dormir, uno debía repasar mentalmente los eventos vividos y modificarlos, no según lo que ocurrió, sino según lo que se deseaba haber vivido. No para engañarse, sino para reescribir la experiencia interna desde un nuevo estado. Si hubo dolor, se visualiza alivio. Si hubo debilidad, se imagina fortaleza. Si el cuerpo mostró limitaciones, uno lo ve ágil, ligero, restaurado. Porque la mente no distingue entre lo vivido y lo imaginado. Lo que se sostiene con emoción y claridad queda grabado como real. Pero nada de esto funcionará sin constancia. La conciencia del bienestar no es un abrigo que se pone un día y se guarda al siguiente. Es una nueva piel. Se trata de habitarla incluso cuando el cuerpo parece no cooperar, de sostener la visión incluso cuando el mundo externo todavía refleja el pasado. Neville decía, mantén la visión y el mundo tendrá que plegarse a ella. Esa es la clave. No ceder al desánimo, no interrumpir el proceso con dudas, no regresar al viejo yo por nostalgia o comodidad, porque cada vez que uno reafirma el estado deseado, el cuerpo escucha. Cada vez que se actúa, se piensa y se siente como alguien que ya está sano, esa versión de uno mismo se ancla un poco más. Y cuando se convierte en lo más natural, entonces, sin esfuerzo, sin aviso, sin lucha, el cuerpo se rinde y manifiesta lo que la conciencia ya decretó como verdadero. El cuerpo nunca ha sido el enemigo. No tiene voluntad propia, no actúa por rebeldía ni castigo. Es, simplemente, un sirviente fiel, una proyección obediente de lo que la mente asume como cierto. Cada célula, cada síntoma, cada pulsación, responde sin cuestionamientos al patrón interno que se sostiene con mayor constancia. Por eso Neville insistía tanto en que no es el cuerpo lo que hay que cambiar, sino la conciencia que lo anima. Cambiar el cuerpo sin cambiar la mente es como limpiar el reflejo de un espejo sin tocar lo que está delante de él. Volverá a ensuciarse, volverá a mostrar lo mismo. La verdadera invitación es simple, aunque profunda: elegir. Elegir conscientemente el estado de salud, no como un deseo desesperado, sino como una identidad asumida. Elegir cada día, cada hora, incluso en medio de síntomas o diagnósticos, regresar una y otra vez a la conciencia de bienestar. No desde la negación, sino desde el poder creador que todos llevamos dentro. Porque no se trata de luchar contra la enfermedad, sino de dejar de sostener la versión de uno mismo que la necesita para existir. Y eso solo puede hacerse desde dentro. Como decía Neville, con esa claridad que solo tienen los que han vivido lo que enseñan. Cambiar tu concepto de ti mismo es cambiar tu mundo. Y tu mundo, incluyendo tu cuerpo, solo puede reflejar lo que tú decides ser. Así que elige con valentía. No busques más, no esperes señales, no pidas permiso. Asume la salud como tuya, ahora, y sostén esa verdad como si no hubiera otra, porque no la habrá.